Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Hoy estaremos estudiando el Salmo 10, un salmo sumamente poderoso para librarnos de nuestros enemigos. Vamos a orar para poner este hermoso tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, amado Rey, porque una vez más nos permites venir delante de tu presencia, Señor, a descubrir esos hermosos secretos que hay en tu palabra, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo, porque a través de tus salmos nos estás adiestrando, Padre Celestial, para que podamos crecer en el Espíritu, para que podamos pelear toda batalla espiritual que se levante en contra nuestra, Padre, sabiendo que tú siempre nos das la victoria, Padre. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre Celestial, y que sea tu Ruach HaKodesh mostrándonos todos los secretos que hay en tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, les quiero compartir algo que leí en el Midrash que me pareció maravilloso. Moisés le dio a Israel los 5 libros de la Torá. David le dio a Israel los 5 libros de los Salmos. Si escucharon el estudio del Salmo número 1, allí les expliqué que el libro de los Salmos se divide en 5 libros. Y miren qué hermoso lo que dice allí. Dice el santo, bendito sea él, a David. Un día de tu Torá, o sea, un día de tus Salmos, significa más para mí que 1000 ofrendas que Salomón pueda traer a mi altar. Así que el Padre quiere que nosotros lo alabemos, lo adoremos con corazones en espíritu y en verdad. La Torá y los Salmos, Moisés y David. Moisés y David representan la mente y el corazón en el cuerpo humano. Y en estos hermosos salmos los podemos usar en alegría y dolor, en acción de gracias y súplicas. El pueblo judío por milenios ha recitado sus salmos. En ellos se encuentra cada emoción, cada misión, cada desafío, cada vicisitud. Se hinchan con sus lágrimas de alegría y de dolor, y por sus palabras emulan a su autor, el dulce cantor de Israel, que saciaba al Creador con cánticos y alabanzas. Así que hoy estudiaremos el Salmo 10. Este salmo no tiene una inscripción introductoria y puede considerarse una continuación del Salmo 9 en términos de contenido, como nos dice Rashi. Rashi dice que el Salmo 9 y el Salmo 10 se encuentran como uno solo. También Hirsch señala que en el Salmo 9, David habla de la tiranía y el despotismo que enfrenta Israel en una amplia escala nacional que afecta a toda la historia humana. Sin embargo, el Salmo 10 desafía cada día las relaciones humanas con el hombre degenerado que se ha deshecho del yugo de la ley moral y amenaza con dañar a los individuos indefensos. Dicen los sabios que David no dedicó este salmo a un evento en particular, sino que lo compuso con la intención de que sea una oración para cada persona que se encuentre siendo amenazada por un enemigo. Sabemos que siempre en nuestras vidas se levantan personas que quieren hacernos daño. De la nada, de gratis, ¿verdad? Y este Salmo 10 es precisamente ese clamor de una persona que siente que el Señor está lejos, que se ha escondido en medio de la angustia. Así que así dice el Salmo 10. Oh Señor, ¿por qué te mantienes lejos y te escondes en los tiempos de angustia? Con arrogancia el impío persigue al pobre. Sean atrapados en los artificios que han maquinado, porque el impío se gloría del apetito de su alma y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, por la altivez de su rostro, no le busca,
No está Dios en ninguno de sus pensamientos. En todo tiempo son torcidos sus caminos. Tus juicios están muy por encima de su vista y a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido. De generación en generación nunca estaré en infortunio. Su boca está llena de maldición, engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación e iniquidad. Pone emboscadas a las aldeas. A los escondrijos mata a los inocentes. Sus ojos vigilan a los desdichados. Acecha desde un escondite como el león desde la espesura. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Se agacha, lo aplasta y en sus fuertes garras caen los desdichados. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Ha ocultado su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el impío a Dios? En su corazón piensa que tú no lo llamarás a cuenta. Ciertamente, tú ves la vejación y la provocación, las miras para dar la recompensa. A tus manos se acoge el desdichado. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del impío y del malo. Castígalos por su perversidad hasta que desistan de ella. El Señor es rey para siempre. De su tierra desaparecerán las naciones. El deseo de los humildes escuchas, oh Adonai. Tú dispones su corazón y tienes atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que el hombre de la tierra no vuelva más a hacer violencia. Así que vemos aquí un salmo poderoso y como siempre vemos que David comienza los salmos como dando una queja, ¿verdad? Como levantando ese clamor para pedir la misericordia y la protección de Dios. Pero siempre los salmos terminan exaltando el poder de Dios, exaltando su protección, su misericordia y su poder. Así que vamos a estudiar qué nos quiere enseñar el Padre Eterno en este poderoso salmo. Dice aquí: oh Señor, ¿por qué te mantienes lejos y te escondes en los tiempos de angustia? ¿Alguna vez ustedes han pasado por una situación difícil que sienten que Dios no está allí? Bueno, aquí vemos al rey David diciéndole al Eterno, ¿por qué estás tan lejos? Como alguien indiferente a las indignidades ofrecidas a tu nombre, a las injurias que le hacen a tu pueblo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué retiras tu presencia y tu ayuda? Y la luz de tu rostro que solía brillar sobre nosotros. ¿Por qué eres como una persona que se oculta para no ser encontrado por aquellos que piden ayuda o consejo en tiempos de dificultad, cuando más necesitamos tu piedad y tu socorro? Por favor, Padre, no añadas aflicción a los afligidos. Pero tengamos en cuenta de que el hecho de que Dios retire su presencia y su favor de su pueblo es algo muy doloroso para nosotros en cualquier momento, pero sobre todo cuando nos encontramos en tiempos de angustia, cuando estamos pasando problemas y dificultades y no podemos sentir su presencia. ¿Qué pasa cuando no sentimos su presencia? Se desencadena una gran angustia en nuestro corazón. Pero debemos tener en cuenta que cuando esto sucede, generalmente es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios a causa de la incredulidad. Nos vamos tras las cosas efímeras y pasajeras de este mundo. Nos dejamos envolver en las preocupaciones del día a día. Y luego nos quejamos de que Dios se aleja de nosotros y de que no nos favorece con las manifestaciones de su amor y su misericordia. Pero realmente, si nos ponemos a analizar, somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. El versículo
el capítulo 5 de Oseas, versículo 15, nos dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. El Padre hay veces que se esconde, hay veces que esconde su rostro porque Él quiere traernos a un verdadero arrepentimiento y que lo busquemos con todo nuestro corazón. En Zacarías 7:11 también nos dice: pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde, y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los santos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y pongan atención lo que dice aquí. Y sucedió que como yo había clamado a ellos y no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Miren qué tremenda clave el Padre nos está dando aquí. ¿Cuántas veces la gente ora y no recibe respuesta a sus oraciones, verdad? Y después dicen: no, es que esa era la voluntad de Dios. Miren que aquí el Padre dice: cuando tú tapas tus oídos para no oír la ley, la instrucción de Dios, las palabras que el Señor ha enviado por su Espíritu, tú tapas tus oídos y no quieres escuchar. Cuando tú levantas ese clamor, el Eterno tampoco te va a escuchar. El Salmo 119:67 también nos dice: antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. O sea, cuando nosotros nos descarriamos, eso trae aflicción a nuestra alma, a nuestro espíritu, y causa que el Eterno cierre sus oídos y que no nos escuche. Tengamos en cuenta que nosotros como padres no consolamos a nuestros hijos mientras los estamos disciplinando, ¿verdad? Si el padre consolara a su hijo mientras lo corrige, ¿de qué serviría el castigo? Una cara sonriente y una vara no van de la mano. Dios desnuda la espalda para que se sienta el golpe, porque solo la aflicción sentida puede convertirse en una aflicción que trae transformación a nuestras vidas. Así que si nosotros somos llevados en los brazos del Padre sobre cada corriente, ¿dónde estaría la prueba? ¿Qué transformación podría haber en nuestras vidas? Así que debemos aprender a entender esos tiempos cuando el Padre esconde su rostro y tratar de corregir, hacer teshuvá, arrepentirnos verdaderamente y buscarlo con todo nuestro corazón, porque el Padre nos ama y Él anhela que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Dice el versículo 2: con arrogancia el impío persigue al pobre, sean atrapados en los artificios que han maquinado, porque el impío se gloria del apetito de su alma y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, por la altivez de su rostro, no le busca, no está Dios en ninguno de sus pensamientos. Vemos aquí una actitud muy común en las personas impías, en los pecadores, y es que ellos se enorgullecen de su poder y de su éxito. Los malvados no buscan a Dios, no le invocan, o sea que viven sin oración. Creen que todo lo que consiguen es por sus propios méritos, que es porque ellos son de buenas o porque simplemente tienen suerte. Viven sin Dios. Tienen muchos pensamientos, tienen muchos objetos para satisfacer sus deseos, pero no se acuerdan de su Hacedor. No tienen sumisión a su voluntad, ni aspiran a su gloria. ¿Y ustedes saben cuál es la causa de todo esto? No es otra cosa que el orgullo. ¿Y de dónde viene el orgullo? Del Yetzer Hará, de la mala inclinación.
Así que el orgullo de estos hombres los lleva a pensar que las personas que buscan de Dios son personas religiosas y que están muy por debajo de ellos. Por eso ellos maldicen y desprecian al Eterno. Y dice el versículo 5, en todo tiempo son torcidos sus caminos. Tus juicios están muy por encima de su vista y a todos sus adversarios desprecia. ¿Por qué en todo tiempo están torcidos sus caminos? Tengamos en cuenta que la altivez y la soberbia son la causa de muchos otros pecados, porque el orgullo le da a la mala inclinación al Yetzer Hará el poder de vencer a ese hombre impío. Por eso la palabra nos dice en Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. La escritura también nos dice que Dios a los orgullosos mira de lejos. O sea, Él los está mirando, pero los mira de lejos, ¿verdad? En el versículo 6 de este hermoso Salmo 10 nos dice que este hombre impío dice en su corazón, no seré movido, de generación en generación nunca estaré en infortunio. Miren cuánto orgullo y cuánta arrogancia hay en el corazón de esta persona. Y algo muy interesante que podemos ver aquí es que esas mismas palabras son dichas por tres tipos diferentes de hombres. Vamos a ver cómo suenan estas mismas palabras cuando son dichas por diferentes personas. No seré movido. De generación en generación nunca estaré en infortunio. Entonces, cuando esta frase la dice un hombre malvado, la dice desde una presunción y un desafío al Dios poderoso de Israel. Pero hay otro tipo de hombre que a lo mejor es un hombre bueno, pero ha sido arrullado en una falsa seguridad de tiempos fáciles y de bonanza. Y este es un error que necesita ser castigado. O sea, esa persona ha puesto su confianza y su esperanza en esos tiempos de bonanza, en esos tiempos de prosperidad, ¿verdad? Y también lo dice una persona con alma humilde, un creyente que ha depositado toda su confianza en el Dios poderoso de Israel. Y esta es la expresión de poderosa y bendita verdad. El malvado dice en su corazón, no seré conmovido. Un buen hombre descarriado por su prosperidad también dijo, no seré conmovido. Y el último de los tres puso una pequeña cláusula que hace toda la diferencia. Este dijo, porque el Eterno está a mi diestra, no seré movido jamás. Entonces aquí vemos este maravilloso contraste. Por un lado tenemos la loca arrogancia de la confianza del impío. Por el otro, el error de un hombre bueno que necesita corrección. Pero el más poderoso y el que agrada al Eterno es esa confianza que viene de un alma que se humilla y que se somete bajo la poderosa mano de Dios. Y sale desde su corazón, desde su emuná, esa frase, porque el Eterno está a mi diestra, no seré conmovido. Qué maravilloso, ¿verdad? El versículo 7 nos dice que este hombre malo, su boca está llena de maldición, de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación e iniquidad. Cuando aquí nos dice debajo de su lengua, quizá está haciendo alusión a la serpiente, cuyo veneno se esconde en la raíz del colmillo o del diente, y por lo tanto está debajo de la lengua. El significado es que debajo de lo que dicen los impíos, aunque parece ser inofensivo, como lo hace la lengua de la serpiente, hay maldad e iniquidad, ya que el veneno está escondido debajo de la lengua de la serpiente. El apóstol Pablo nos hace referencia a esto en Romanos 3:13.
nos dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces, como estos impíos no tienen temor de Dios, dice el versículo 8, pone emboscadas a las aldeas. En los escondrijos mata a los inocentes, sus ojos vigilan a los desdichados, acecha desde un escondite como el león desde la espesura, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre atrayéndolo a su red, se agacha, lo aplasta y en sus fuertes garras caen los desdichados. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro y nunca lo verá. Miren qué tremendo, que esta persona es tan insensible y está tan ciega y tiene tanto estupor que no se da cuenta y es capaz de decir en su corazón, Dios se ha olvidado. El impío piensa que Dios se ha olvidado de sus propios pecados, porque como ellos no ven que inmediatamente reciben el castigo, entonces esperan continuar para siempre con impunidad. Pero cuán equivocados están, porque Dios se acordará, dice la Escritura, que Dios se acordará de las iniquidades de Babilonia y les dará el doble. Miren lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis 18:5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. O sea, Dios les dice, ok, sigue por ahí, sigue amontonando y dice, y Dios se ha acordado de sus iniquidades, pagadle tal como ella ha pagado y devolverle el doble según sus obras en la copa que ella ha preparado. Preparad el doble para ella, refiriéndose aquí a Babilonia. Y luego aquí el versículo 12 nos dice, levántate, oh Señor, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el impío a Dios? En su corazón piensa que tú no le llamarás a cuenta. Miren que esta misma frase la vimos en el Salmo 3:7 en la segunda parte, donde David le pide al Señor que se levante, que se acuerde de los oprimidos y de los agraviados, que no permita que los impíos lleven a cabo sus planes. Dios parecía ser indiferente a los asuntos humanos y el salmista, por lo tanto, le invoca para que se interponga y rescate a los afligidos de sus garras. Así que miren lo que dice el Salmo 3:7. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío, rómpele la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Así que David aquí está levantando un clamor al Eterno, diciéndole, no permitas que este malvado que oprime a tu pueblo piense que se va a salir con la suya, porque por un tiempo pareciera que Dios se olvidó de su pueblo, pero no es así. Hay un libro de memorias y aunque el Eterno esconda su rostro por un pequeño periodo de tiempo, dice su palabra que con bondad eterna Él nos reunirá de todas las naciones a las que fuimos esparcidos. Sí, nos reunirá a sí mismo y el malvado obtendrá su pago por todas las injusticias que han cometido en contra de nosotros, el pueblo del Eterno. Versículo 14. Ciertamente tú ves la vejación y la provocación, las miras para dar la recompensa. A tus manos se acoge el desdichado. Tú eres el amparo del huérfano, quebranta el brazo del impío y del malo. Castígalos por su perversidad hasta que desistan de ella. Aquí David le está diciendo, Hashem, Dios mío,
Tú lo has visto, tú todo lo ves. Aunque la gente impía actúe como si su conducta no fuera observada, tú estás íntimamente familiarizado con todo lo que hacen. Estos obradores de iniquidad, ellos creen que tú no te das cuenta, pero no pueden esconderse. Aunque ellos piensen eso, no pueden esconder su mala conducta porque tú lo has visto todo y no quedarán impunes. Tú los tratarás de acuerdo con tu justicia y tu verdad. Y qué importante saber esto en estos tiempos que vivimos, mi gente, porque estamos viviendo tiempos en los que pareciera que los malvados están saliendo con la suya. Pareciera que esta gente que quiere oprimir al pueblo del Eterno están ganando. Pero ya les va a llegar su hora, porque nos dice el versículo 16. Y aquí va la promesa para cada uno de nosotros. El Señor es rey para siempre. De su tierra desaparecerán las naciones. Miren qué impresionante, que aunque las naciones desaparezcan de su tierra, Él seguirá siendo rey. Un rey de carne y hueso necesita un pueblo para reinar sobre ese pueblo, pero nuestro Dios, así no hayan naciones, así no haya pueblo, Él fue rey desde antes de la creación del mundo. Él es rey y seguirá siendo rey por la eternidad. Entonces, por eso nosotros no podemos parar de orar, no podemos parar de clamar, no podemos parar de tocar, de pedir, de buscar, porque en un futuro no muy lejano, toda la palabra que habló el Eterno en su escritura a través de sus santos profetas, a través del salmista David, se cumplirá. Dice el versículo 17, el deseo de los humildes escuchas, oh Adonai. Tú dispones su corazón y tienes atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que el hombre de la tierra no vuelva más a hacer violencia. Miren qué hermoso esto. Hashem, David le está diciendo, Hashem, tú has acudido a nuestra súplica. Has cumplido el deseo de nuestra oración, de que te interpusieras a nuestro favor en el momento del peligro y que nos rescataras. Y esa misma seguridad que tenía David al clamar al Eterno, es la misma seguridad que debemos tener nosotros al recitar las poderosas palabras de los salmos, sabiendo que el malvado no se saldrá con la suya, que así como en esta semana estuvimos estudiando cómo el Eterno ahogó el poderoso ejército de Egipto en el mar de los juncos, asimismo nosotros no volveremos a ver a todos los que nos oprimen, que el Eterno peleará por nuestra causa y nos dará nuestra recompensa eterna. Qué poderoso salmo, ¿verdad? Y dicen los sabios que este es un salmo sumamente poderoso para orar cuando se nos han levantado enemigos, para que el Señor nos guarde de los hombres violentos, de los impíos que tienen como objetivo hacernos tropezar, para que el Eterno nos guarde de los planes secretos de los malhechores. Pero hay algo muy importante que debemos recordar, y que es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cada vez que se levanta un enemigo en contra nuestra, es porque se ha levantado una hueste espiritual de maldad en nuestra contra. Y esto puede ocurrir porque ya sea que abrimos alguna puerta o a lo mejor el Padre nos está probando para llevarnos a otro nivel en alguna área de nuestras vidas. Recordemos que siempre debemos orar con humildad y no con orgullo o odio en nuestro corazón contra la persona que está siendo usada para hacernos daño.
¿Por qué? Porque esto no agrada al Eterno. Nuestro enfoque debe ser siempre que esa persona se arrepienta, que venga un arrepentimiento genuino y que el Eterno le permita salir de toda oscuridad para que no se deje usar más por el enemigo. Cuando nosotros oramos con arrogancia y deseándole el mal a una persona, esto se nos puede devolver a nosotros. Recordemos el ejemplo que nos dio nuestro amado Yeshua cuando lo estaban crucificando. ¿Qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que apliquemos estas poderosas armas de guerra que el Señor nos revela a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este poderoso salmo, Abba. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos todas las herramientas para vencer las batallas que se nos presentan en nuestra vida diaria, Padre. Gracias porque cada día tú quitas todo lazo de nuestros ojos, todo velo, toda ceguera espiritual, Padre Celestial, y tú nos liberas, Padre Santo, para que cada día podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Yeshua HaMashiach. Te bendecimos, Abba Kadosh, y te damos todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, como siempre, denle un like a este video y si les ministró, por favor, compártanlo con sus amistades para que cada día más la gente siga saliendo de la ignorancia tan grande que hay de la palabra del Eterno. Gracias, bendiciones y shalom, shalom.